La lluvia caía sin piedad esa noche. No solo caía. Caía con fuerza como si el cielo se hubiera abierto en dos. Cada gota golpeaba la tierra como si guardara rencor. Las calles estaban casi vacías, salvo por una mujer, empapada, temblorosa, que arrastraba una maleta que dejaba tras de sí un fino rastro de barro. El pelo se le pegaba a la cara. El rímel se le corría como viejos recuerdos que se negaban a desaparecer. No sabía a dónde más ir. Todas las puertas a su espalda se habían cerrado, algunas con suavidad, otras con un portazo que resonaba en sus huesos. Pero al encontrarse frente a una última casa, con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado, susurró una oración silenciosa que no se había atrevido a decir en años. Levantó la mano, llamó 2 veces, y al abrirse, su voz se quebró como un cristal. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Si crees en la bondad, el perdón y las segundas oportunidades, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Ayuda a que historias como esta lleguen a corazones que necesitan sanación. Dentro de la casa, la luz se derramaba en la lluvia como calor, combatiendo el frío. El hombre de la puerta se quedó paralizado al verla. Abrió los ojos de par en par, medio en shock, medio en incredulidad. Habían pasado 4 años desde la última vez que la vio. 4 años desde que se marchó sin despedirse. Y ahora allí estaba, rota, empapada y pidiendo refugio. Al principio, no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado y ella entró como una sombra. El viejo suelo de madera crujió bajo su peso, y el olor a lluvia y arrepentimiento llenó la pequeña sala. Se quedó allí, sin saber dónde poner su maleta o a sí misma. Él, en silencio, cogió una toalla, se la puso en las manos y se dio la vuelta antes de que sus miradas se cruzaran demasiado tiempo. Ella lo había dejado cuando todo empezó a desmoronarse. Cuando las deudas, las peleas y los malentendidos ahogaron su amor más rápido de lo que pudieron salvarlo. Ella dijo que necesitaba espacio, que volvería cuando se reencontrara a sí misma. Pero nunca lo hizo, y él dejó de esperar el día que vio su foto de compromiso con otra persona en las redes sociales. Pero la vida tenía una cruel ironía. El hombre que había elegido resultó ser todo lo que jamás imaginó. Encantador en público, violento a puerta cerrada. Los moretones sanaron, pero el miedo permaneció. Intentó ocultarlo, fingir que no era tan grave, hasta esa noche, cuando la echó por llorar durante una discusión. Así que huyó. Sin paraguas, sin plan, solo una maleta y sus manos temblorosas. Y de alguna manera, sus pies la trajeron allí, al único hombre que una vez la hizo sentir segura. El silencio entre ellos era casi sagrado, roto solo por el tenue tic-tac del viejo reloj de pared. Él le sirvió una taza de té y ella la aceptó sin levantar la vista. Sus dedos temblaban alrededor de la taza, no por el frío, sino por todo lo que intentaba callar. Él quiso hacerle 100 preguntas, pero las palabras se le quedaron cortas por el momento. En cambio, dijo en voz baja, «Puedes quedarte». Solo eso. Sin condiciones, sin explicaciones. Ella asintió, con los ojos brillantes, y susurró un «gracias», que apenas llegó a sus oídos. Esa noche, durmió en la habitación de invitados, la misma que años atrás había sido su estudio de arte. Las mismas paredes que antes albergaban su risa ahora albergaban su silencio. Al amanecer, la lluvia había parado, pero las nubes aún persistían, pesadas y bajas. Él ya estaba despierto, preparando el desayuno como siempre. El olor a tostadas y café flotaba en el aire, trayendo recuerdos que ninguno de los dos quería revivir, pero que no podían evitar. Entró en la cocina con una de sus viejas camisas, que él había dejado doblada en la silla fuera de su habitación. Por un instante, sintió que el tiempo se había invertido, como si siguieran siendo esa pareja que se peleaba por una tostada quemada y minutos después se reía de ello. Pero la mirada en sus ojos le recordó que ya no eran esas personas. Finalmente preguntó, ¿por qué aquí? Ella bajó la mirada, retorciendo la tela de su camisa entre los dedos,
porque ese era el único lugar donde se sentía como en casa. Se le quebró la voz y apartó la mirada rápidamente. Él no respondió de inmediato. Solo asintió casi para sí mismo y volvió a untar la tostada con mantequilla. Pero en su interior, algo cambió, como una puerta que se abre en una habitación que él había cerrado herméticamente durante mucho tiempo. Durante los días siguientes, ella ayudó en la casa, adaptándose silenciosamente a su rutina. Él fue a trabajar. Ella limpió el viejo porche, preparó la cena, regó las plantas moribundas que a él nunca le importaron mucho. No habló mucho de su pasado, y él no preguntó. Algunas heridas no necesitan palabras. Necesitan tiempo, silencio y pequeños gestos de bondad. Una noche, mientras miraban llover de nuevo, ella finalmente habló. Él solía decirme que no valía nada. Su tono era monótono, pero le temblaban las manos. Que nadie me querría de vuelta jamás. Se giró hacia ella, pero ella no lo miraba. Estaba mirando la ventana, viendo cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. Casi le creí, continuó hasta que me encontré frente a tu puerta la semana pasada. Ni siquiera lo planeé. Mis piernas me trajeron aquí. Respiró hondo, con el corazón retorciéndose de dolor y algo más suave. No eres inútil, dijo en voz baja. Solo estabas con alguien que no podía ver tu valor. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las secó. Por primera vez en años, se permitió llorar sin miedo. Él no se acercó, no intentó abrazarla. Simplemente la dejó romper a salvo. Esa noche, soñó con calidez, con risas resonando en habitaciones antiguas, con la luz del sol derramándose sobre suelos de madera, con un amor que no dolía recordar. Y cuando despertó por primera vez en años, no sintió miedo. Los días se convirtieron en semanas. Encontró un pequeño trabajo de arte cerca, pintando paredes de cafeterías y diseñando menús. Su sonrisa regresó lentamente como una flor, aprendiendo a confiar de nuevo en el sol. Él la observaba desde el otro lado de la mesa del desayuno cada mañana, fingiendo no notar cuanto más radiante se veía. Todavía tenía días malos, noches en las que se despertaba temblando, agarrándose el pecho. Pero ahora no lo era. A solas. Entonces, una noche, sentados juntos con tazas de té, ella le preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberme ayudado? Él la miró con expresión suave pero firme. No, dijo. Lamento haberte dejado ir antes. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno. Lleno de todo lo que habían perdido y todo lo que poco a poco recuperaban. Semanas después, decidió que era hora de mudarse. No porque quisiera dejarlo otra vez, sino porque necesitaba valerse por sí misma esta vez de verdad. Empacó ligero, sonrió más de lo que lloró, y antes de irse, se volvió hacia él y le dijo, «Me salvaste no solo de él, sino de mí misma». Él sonrió levemente. «¿Te salvaste?», respondió. «Acabo de abrir la puerta». Ella rió suavemente, con lágrimas en los ojos. «Aún así, gracias por responder». Pasaron los meses. Se mudó a un pequeño apartamento junto al estudio de arte en el que trabajaba. Siguieron en contacto. Llamadas, visitas, conversaciones nocturnas que siempre terminaban con la misma calidez tranquila. Encontró la paz de nuevo, poco a poco. Pero una noche lluviosa, mientras los truenos retumbaban por la ciudad, volvieron a llamar a su puerta. Esta vez, al abrir, ella no lloraba. Sonreía. «Traje la cena», dijo, sosteniendo 2 cajas de comida para llevar y una sonrisa nerviosa. Él rió entre dientes, negando con la cabeza mientras se hacía a un lado para dejarla entrar. El mismo suelo crujiente de siempre, la misma tranquilidad. Y mientras se sentaban uno frente al otro, la risa llenaba la casa una vez más. No parecía un principio ni un final. Simplemente se sentía bien. Porque a veces la vida no te da historias perfectas. Te da segundas oportunidades envueltas en lluvia y silencio, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para llamar.